Bueno, bienvenidos a la reflexión de la palabra. Discúlpenme si toso por momentos, estoy con gripa, entonces, eh, pero qué gusto es saber que no depende del que está aquí de pie, el fruto o el producto que va a ocasionar la palabra en el corazón, sino que depende de Dios, ya que es su palabra. Señor, queremos más que abrir la Biblia, la debemos abrir, abrir el corazón a ella, abrir la voluntad a ella, abrir nuestras inquietudes a ella, nuestras preguntas, nuestras circunstancias, nuestras cargas, nuestras dificultades a ella. Gracias por lo que estás haciendo en cada corazón y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en José Luis, por la circunstancia tan difícil que está pasando, pero en la cual tú estás con él, Señor, y le das fuerza. Señor, que sea un tiempo en que en intimidad él crezca contigo, Señor, y pueda crecer en esa comunión contigo, en esa relación contigo. Señor, enséñanos a cada uno, por favor, de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios obra en cada corazón. Si hacemos algo, lo que sea, es por su ayuda. Pero después de haber sido bendición a la obra de Dios, ¿puedo llegar a ser un problema? Después de haber sido bendición para otros, una piedra que llama a otros y edifica y ayuda a edificar para bien la obra de Dios, ¿puedo llegar a ser una piedra de obstáculo, de tropiezo para alguien? Pues Filemón, en el versículo 23, único capítulo que tiene Filemón, escrito más o menos, Filemón fue escrito alrededor del año 60. Parece que algunos me acompañan con el tema de la gripa aquí en el lugar. El año en que fue escrito Filemón fue alrededor del año 60. Es importante por lo que veremos ahora, porque el libro que vamos a ver ahora, la situación ocurre unos 7 años más o menos, 5, 7 años después de este momento. En el versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hay dos personas que quiero resaltar del versículo 24, es a Marcos y a Demas, esos dos personajes. Marcos, ¿se acuerdan que tiempo atrás se había desertado de la obra misionera? Se había escapado. ¿Por qué? No sabemos. Por falta de fe, porque le hizo falta a la familia, porque tuvo alguna discusión con Pablo, algún desacuerdo con el liderazgo, ni idea, no lo dice la Biblia, pero se fue de estar sirviendo al Señor, se devolvió donde estaba y se fue a Jerusalén. Pasaron 20 años y estamos acá. Pasaron 20 años ese momento y dice, hablando de Marcos, que es uno de mis, pues miren lo hermoso de la obra de Dios, de lograr de Dios en el corazón, que no deja caído al creyente, sino que le da la oportunidad de levantarse. Lastimosamente hay creyentes que duran años y años caídos en pecados, reiterando el pecado, y lo vemos mucho en el campo sexual. Creyentes, supuestos creyentes, que ya ni sabemos si lo son o no lo son, que por años han estado cayendo y cayendo y cayendo en pecado, y que uno dice, ¿será que no eran? Pero Dios, nosotros no somos quienes para decir este es o no es, pero sí, lo triste, si es un creyente año tras año y tras año perdiéndolo, pecando cuando nuestra felicidad real y verdadera
es vivir para Dios. 20 años pasaron y este Marcos, que había sido desertado de la obra misionera, ahora estaba por años trabajando al lado de Pablo, apoyándolo y siendo uno de los colaboradores. Y Demas está ahí. Demas, ¿qué pasó con Demas? Miramos, vamos al futuro, que la Biblia nos muestra el futuro después de Filemón, unos 5, 6, 7 años después, en 2 de Timoteo 4. Ya son los últimos tiempos para el apóstol Pablo. Se acerca su partida a la presencia del Señor. 2 de Timoteo 4, versículo 9. Dice Pablo a Timoteo, Pablo a Timoteo dice, versículo 9, procura venir pronto a verme. ¿Lo están viendo? Procura venir pronto a verme. ¿Quién está diciendo a quién? Pablo a Timoteo. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, en Filemón, dice que Demas es uno de los colaboradores. En Timoteo, dice que Demas me ha desamparado. La palabra desamparado da la idea de abandonar por completo, o sea, no hay vuelta atrás. Es abandonado por completo, pero no solamente abandonado por completo, sino que abandonado por completo en un momento crítico para Pablo, en un momento en que necesitaba más ayuda, en un momento en que requería más apoyo, fue abandonado por Demas. Entonces, Demas me ha desamparado. Abandona a alguien en una situación precaria. ¿Y cuál es la razón del desamparo? Dice, amando al mundo. ¿Qué dice 1 de Juan 2:15? ¿Se acuerdan? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Un creyente puede llegar a amar al mundo? ¿Qué es amar al mundo? Implica dejar de amar a Dios. Implica amar las cosas de este mundo, los placeres tal vez, el pecado sexual tal vez, lo económico, no importa por lo que haya que pasar, no importa si tengo que abandonar, congregarme, servir al Señor, por lo que me importa es conseguir dinero, porque a mí lo que me hace feliz es esto, y el mundo da la felicidad es al que tiene dinero, y entonces me centro en eso. Demas me ha desamparado. ¿Cuántos creyentes hoy están amando este mundo y abandonando los propósitos de Dios? ¿Cuántos creyentes han abandonado el propósito divino por un pecado sexual y se han quedado ahí amando este mundo? ¿Cuántos creyentes han considerado que lo más importante en la vida es lo económico, abandonando lo espiritual por ello? ¿Cuántos creyentes han pasado por principios morales por que amamos lo que este mundo ofrece y pasamos por encima de lo que Dios dice? Demas me ha desamparado porque amando este mundo. La pregunta para ti es entonces, ¿amas este mundo? ¿Estamos en el mundo? Sí, no podemos salir de él. ¿Lo amas? ¿Lo amas tanto? ¿Lo amas de tal manera que abandonas cosas que Dios quiere para tu vida? No améis el mundo, dice 1 Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre
no está en él. Interesante que estamos hablando de alrededor del año 70 después de Cristo. Y ya habían creyentes que abandonaban las cosas de Dios por el mundo. Los hay hoy también, creyentes abandonando las cosas de Dios por el mundo. ¿Sí o no? Este es un campanazo para todos, porque todos nosotros podemos caer en este terrible pecado de dejar el amor a aquel que entregó a su Hijo por nosotros, de dejar el amor a aquel que sufrió por nosotros en la cruz, por amar este mundo que nos llevaba a una eternidad lejos de Dios, este mundo que nos llevaba a un infierno por los siglos de los siglos, amar este mundo que me engañaba y asimismo dejar de amar a aquel que se entregó por mí. Que desleales somos si así lo hacemos. ¿Sabe qué es la deslealtad? Es dejar a alguien que lo merece todo por algo que no merece nada. Y lo hacemos así cuando dejamos a Dios por el mundo. Primera de Corintios, capítulo 9. He querido titular el mensaje ¿Cómo llegar a ser inútil? ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos que era una persona útil? Pues este es cómo llegar a ser inútil. Y es amando este mundo que llegamos a ser inútiles en la obra de Dios. 1 Corintios 9 dice, versículo 18, versículo 18, está hablando, ¿cuál pues es mi galardón? Dice Pablo a los Corintios. ¿Cuál pues es mi galardón, mi premio? Que predicando el Evangelio presente gratis el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y miren lo que dice esto, y es para ti. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre de tal manera la vida cristiana que obtengas el premio. Correcto, dice otra vez el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona que se daña, que se pudre, que se enmohece, que se puede perder o la pueden robar, una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como sin tener para dónde, eso es la idea, no como a la aventura, no, o sea, con un propósito de vida, con un propósito definido, concreto. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido líder, heraldo, ejemplo, predicador para otros, yo mismo venga a ser, o sea, de ser útil a ser inútil. Porque no estoy en disciplina espiritual, porque descuido lo importante, porque no doy el primer lugar a lo que lo debe tener, porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo no están trabajando mis emociones, sino que están desbordadas en la carnalidad, porque no me estoy esforzando. ¿Se acuerdan del mandato a Josué cuando esfuérzate y sé valiente? Mis hermanos, la salvación es por gracia, es un regalo, pero la vida cristiana debe implicar nuestro esfuerzo en voluntades, nuestro esfuerzo en estar dispuestos y en dar nuestra poca fuerza al máximo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si así no lo hacemos, estamos expuestos a perder años de vida cristiana, años de servicio, de ser bendición para otros y el riesgo de ser reprobados, de que en algún momento fuimos bendición para personas, pero para esas personas que fuimos bendición, podemos llegar a ser una piedra de tropiezo. Eso es lo que dice aquí Pablo, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra es reprobado. No pierde la salvación, pero sí llega a ser piedra de tropiezo para personas que él antes fue de bendición. ¿Cómo llegar? El título, cómo llegar de ser una persona útil, de bendición, a ser una persona inútil, que afecta a la obra de Dios, que es una carga en lugar de una bendición para el liderazgo, que es una dificultad más en lugar de ser una bendición más. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué eres tú hoy? ¿Qué serás tú mañana? Depende de decisiones que tomes hoy. Miren, Pablo no había desertado como lo hizo Demas, pero está diciendo, hago esto para no llegar hasta allá. Está trabajando hoy para ganar mañana. ¿Qué estás haciendo tú hoy para conseguir mañana? Estás corriendo la carrera en la vida cristiana para llegar a ser de primero. O sea, no estoy mirando a nadie más, solamente veo la meta. Que este se quedó, no importa, sigo. Que aquel que estaba tan adelante, tan fuerte, se derrumbó y quedó ahí. Yo sigo. Porque lo que me importa no es si este o aquel llega. Lo que me importa es llegar yo a donde Dios me llamó. Pablo lo dijo en otra parte, olvidando ciertamente lo que te queda atrás, pero extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A veces no tendrás fuerzas para correr, pero corre. A veces perderás de pronto la brújula en algún momento, pues levanta la mirada y pon la mirada en la meta. También lo dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Él es nuestra meta, el autor y consumador de la fe. Hombres y mujeres han pasado por terribles momentos en la historia bíblica y en la historia cristiana, pero ellos han perseverado y han seguido adelante. ¿Lo harás tú por Dios, para el Señor, proseguir a la meta? Y que Dios nos guarde de ser útiles a ser inútiles. Y si estás pasando por un momento en que has desertado, te has hecho a un lado de los propósitos divinos, es hora de que regreses. Como Marcos regresó y llegó a ser un colaborador
Tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo si vuelves al Señor. Nuestro Dios, gracias por esos momentos que nos das con tu palabra y guárdanos de llegar a ser eliminados, reprobados, de ser tropiezo a los que antes fuimos bendición, de llegar a ser unos inútiles en la vida cristiana, una piedra de tropiezo para alguno. Señor, ayúdanos a correr, no a media marcha, no a correr dependiendo del paso de otros, no a correr dependiendo del paso del que está delante de mí, sino a correr mirando a la meta, puestos los ojos en Jesús. Guárdanos, Señor, porque es una advertencia a cada uno. Si Pablo decía que era posible para él ser eliminado,